MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, siempre es un gusto poder saludarte y platicar contigo. ¿Cómo estás, Ezra? Buen día. Hola Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, nueva normalidad, así le llaman, en algo que pues todavía queda muy difuso como proyecto concreto. Lo cierto es que estamos ante un nuevo modelo, digamos, de apertura que se está planteando, en donde seguimos dando palos de ciego, fundamentalmente por el hecho de que no tienes pruebas. Ya lo decían ahí, el problema fundamental es que tienes que abrir o cerrar, reabrir o volver a cerrar a partir pues de un mecanismo a partir del cual pues no tienes la certeza de que los números son certeros, de que estás hablando de un número de contagios que pudiesen ser verificados o incluso que un número de personas que fallecen son las que verdaderamente están ahí en esa lista. Y creo que este es un elemento fundamental para poder embonar un modelo de reapertura con lo que sería un modelo exitoso. Todos aquellos que han comenzado procesos de reapertura lo han hecho con dos condiciones. Uno, que la curva vaya a la baja y bien a la baja, o sea, una certeza de que estás en lo que sí se conoce como una situación de control de la propia pandemia, en donde los casos te han bajado sustancialmente, tanto en contagios como en muertes, y entonces te das la posibilidad de abrir, cosa que por lo menos en este momento y en el corto plazo no se ve cuando estamos ante un crecimiento importante en los números oficiales de estos contagios y muertes. Y dos, la aplicación masiva de pruebas, no solamente a aquellos que tienen síntomas, sino a la población en general, para poder dictaminar, uno, si han sido o no contagiados, e incluso la aplicación de las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos, para ver si se posee o no la defensa frente al virus, uno de los que te puede curar. De lo contrario, pues simplemente estás abriendo porque tienes que abrir, porque la presión es enorme, porque el hambre gana finalmente a la salud y hay que entrarle directamente a este modelo de apertura, y creo que eso es lo que es comprensible, pero que pues si te genera un mayor nivel o grado de contagios, echarte para atrás va a costar pues algo que es prácticamente imposible de dimensionar, Luis, porque volver a meter a la gente que ya salió otra vez a sus casas, volverles a cerrar la actividad económica y amarrarle las manos va a tener un costo enorme. Por eso es que en estos países donde se ha abierto se hace con mucho cuidado. Ya no digo escuelas, que es imposible prácticamente pensar que se abre, y por eso Esteban Moctezuma decía hasta que no haya semáforo verde, o sea, olvídense del tema de las escuelas, pero sí la actividad laboral, que es fundamental y en donde tiene que haber distanciamiento social, controles y todo aquello que desgraciadamente no tenemos todavía instrumentos para hacerlo. Y bueno, esperemos que funcione, pero no están ahí dadas las condiciones. El segundo elemento es que el gobierno de México, el gobierno federal, abiertamente, pues lo que está haciendo es pasar la pelotita a los gobiernos de los estados. Hay quien dice, eso está muy bien, finalmente les reconoce que hay autoridad y capacidad. A mí me parece que lo que está sucediendo es que es ya tal la magnitud del problema que simplemente un gobierno centralista como el que hemos vivido, estamos viviendo, lo que decide ya en esta situación es pasarle la responsabilidad a gobiernos estatales, que ellos carguen con la responsabilidad directa de la apertura y su fracaso probable en la medida en que no cuenten con instrumentos de control y por supuesto de lograr finalmente el éxito del propio proyecto, y el fracaso tanto en lo político como en lo que atañe directamente a la salud, recaerá específicamente en los gobiernos de los estados, que ahora serán los únicos responsables de que el tema del semáforo les funcione o no,
que puedan meter a la población a sus casas o no, o que puedan instrumentar el regreso a la actividad relativamente normal. Y el gobierno federal simplemente se hace para atrás diciendo: yo ya les di los instrumentos, ahí los tienen, la responsabilidad de la instrumentación de los mismos corre a cargo de cada uno de los gobiernos, y yo hasta aquí llegué, Luis, y creo que esta es la razón fundamental. No se habla de una coordinación entre gobierno federal y gobiernos estatales, sino de la responsabilidad única de los gobiernos de los estados para instrumentar este regreso a la normalidad, Luis. Pues estamos hablando de que no hay ni coordinación entre gobiernos estatales y gobierno federal, pues ya ni qué decir de la IP, ¿no? No, hay que recordar que finalmente la iniciativa privada lo que está haciendo es tratando de instrumentar un proyecto propio. O sea, parece que ya llegaron a la conclusión de que finalmente con gobierno no van a hacer absolutamente nada, no van a recibir ningún tipo de beneficio fiscal, no de que no quisieran pagar, sino de posposición de impuestos, y entonces están tratando de armar lo que sería pues directamente una estrategia de financiamiento propio, de apoyos internos para tratar de pues resistir lo más posible. Con gobierno no tienen nada que hacer y por ello ni siquiera entrarían en esta ecuación de tratar de utilizar parte de sus recursos para apoyar a uno u otro sector. Y es muy difícil reactivación económica sin una coordinación de este tipo. Tienes toda la razón, Luis. Iniciativa privada no entra en la ecuación del propio gobierno federal. Ezra, te mando un abrazo. Como siempre es un honor platicar contigo. Gracias. Gracias a ti. Buenos días.